muchísimo tiempo. Bueno, discúlpenme. Entonces, 20 no puedo creer, 20 de junio otra vez. 20 de junio ya, nuestra clase de hoy, lunes. Eh, ya arrancamos un poco antes, hablamos de nuestras clases de presencial. No vamos a tener clase presencial el 30, vamos a tener clase virtual. Y vamos a adelantar al 23, no vamos a adelantar, todavía sigo con un problema de salud que no sé si voy a mejorar para el jueves. Entonces, antes que tenerles en la incertidumbre, directamente decidimos que sea una clase virtual el 23, el 30, y en julio volvemos a nuestro calendario. Ahora, una cuestión que tendríamos que conversarla entre todos, no ahora porque tenemos muy poco tiempo, pero cuando a lo mejor el jueves, ¿sí? Me gustaría saber cuál es la impresión que tienen ustedes en el contraste de clases presenciales y clases virtuales, por si haya necesidad de agregar alguna clase presencial con algún tema en particular. O sea, a mí me gustaría que lo planteen con toda la libertad de siempre, para que lo pensemos. No sé si se aprovecha mejor o no. Yo sé que hay que hacer largos viajes para mucha gente, incluso que viene de San Pedro o que viene de Paraguarí o de Cacupé, una locura es, pero hasta ahora nos vinieron, o sea, yo por lo menos me sentí muy a gusto con la clase, les vi tomando nota, muy atentos, incluso aguantando mi verborrea ahí que nos pagaron un ratito y estuvieron súper conectados. Entonces no sé si, ¿cómo es? Intentamos tener un poco más de clases presenciales o el plan que tenemos ya da. O sea, yo digo para que lo piensen, no para empezar el debate ahora porque se nos va a ir el tiempo, pero piénsenlo o conversen entre ustedes, entonces después van tirando ideas. O el sábado, por ejemplo, cuando estemos ahí presencialmente para poder tomar una decisión entre todos. ¿Está? Eso es uno. Segundo, a mí me gustaría cerrar de la mejor manera posible esta segunda unidad, que es la última, por decir así, más teórica. El sábado surgieron algunos reclamos con relación al examen, etcétera, pero era leído, o sea, no teníamos nada que dependiera, digamos, de las clases de los años anteriores. Eh, Eran a lo mejor algunos temas un poco abstractos, pero había que seguir el plan así como estábamos. Y esta unidad, la segunda unidad, es la última unidad más teórica, por decir así. Pero como ya les había adelantado antes, es como una especie de híbrido, un poco teórico y un poco práctico. Y me gustaría invitarles a que empecemos a ponernos en situación de que nosotros tenemos que aprender a elaborar escalas, porque eso es lo que vamos a abordar en la siguiente unidad, ¿sí? Entonces, estos dos aspectos que vimos hasta ahora en la unidad 1, los desafíos de la medición, en la unidad 2, lo que tiene que ver con el escalamiento y las respuestas que dieron diferentes autores, nosotros lo vamos a llevar a la práctica. Van a tener un ¿cómo es? Un step by step, no sé por qué me sale así, una guía paso a paso. Digamos, las clases están diseñadas como una guía teórico-práctica. De hecho, que cada clase va a tener una tarea que llevar adelante. Entonces, para adquirir, para incorporar la competencia de desarrollar escalas. Me pareció importante adelantar un poco este tema antes de empezar la clase, porque es demasiado importante que nosotros recuperemos algo de lo cual hablamos un poquito el sábado en clase, que es el recordar para qué estudiamos, ¿verdad? Estudiamos para aprender, no para la calificación, necesariamente. Claro, si van juntas mejor, pero en la unidad 3, a mí no me gustaría que nos llenáramos de tareas pendientes y las dejáramos para el final, porque eso carecería completamente de sentido. La idea es que nosotros, todos juntos,
llevando más o menos un ritmo uniforme, entrenemos habilidades específicas que tienen que ver con el, la creación de escalas, ¿sí? Yo les había adelantado al inicio de la clase, o sea, de este periodo académico, que entre lo que un psicólogo que aplica hábilmente la psicometría se supone que tiene que saber es o a analizar las propiedades psicométricas de algún instrumento, o bien adaptar lingüística y culturalmente un instrumento a las necesidades de un nuevo ambiente o de una cultura, etcétera, o bien desarrollar instrumentos nuevos según necesidades emergentes o necesidades ajustadas a una determinada realidad, ¿verdad? O bien todas. O sea, no sé cómo decirlo de otra manera. La aplicación de la psicometría se orienta a esto, desarrollar instrumentos, adaptarlos o a valorar objetivamente, fundado en evidencia, si un instrumento es bueno o es malo, por decirlo así, o sea, para valorar la calidad psicométrica o la calidad métrica de un instrumento, de lo cual ya habíamos hablado también en una de las clases de práctica, que hay que ir combatiendo esa idea de que la valoración de un instrumento sea a mí me sirve. Está bien, o sea, si uno tiene una impresión subjetiva de que a uno le sirve, eso tendría que impulsarlo, invitarlo a recoger información objetiva, eh, a recoger evidencia de que efectivamente se están cumpliendo los objetivos, que se está aproximando la medida a aquello que pretende medir y que se tiene evidencia de eso, que se puede probar, que incluso se puede eh, redactar un artículo con relación a eso. Y ese es nuestro objetivo. Entonces, este capítulo 3 vamos a repasar desde el principio cómo establecer la finalidad de la medición, y vamos a ir avanzando progresivamente hasta definir el constructo, crear los ítems, hacer la primera prueba, la segunda prueba, la tercera prueba, prepiloto, limpiar, eliminar, modificar todo lo que no funcione adecuadamente y luego tener la versión final, hacer una prueba piloto, tener un diseño de muestreo, hacer el análisis de ítem y elaborar el manual. Entonces, como verán, esta es la parte gordita de nuestro programa que me gustaría que la aprovecháramos bien, ¿verdad? Y dentro de ese programa es que decidí introducir eh, la unidad 4, que es la de teoría de los test. Entonces, como parte de la unidad 3, vamos a incorporar análisis de ítem, confiabilidad, validez y baremación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un paréntesis, vamos a introducir la teoría del error, vamos a ver cuáles son los procedimientos para hacer confiabilidad y validez y vamos a ponerlo a prueba con el instrumento que estemos desarrollando. ¿Sí? Entonces yo quiero animarles, o sea, para mí, a mí se me hace que es una de las experiencias más interesantes en cuanto a psicometría se refiere, en todos estos años poder integrar eso de una manera consciente, razonada, que tenga sentido y que sepamos para qué sirve cada índice y que podamos tomar decisiones a partir de esos índices que ya conocían y que ahora vamos a aplicarlo para un instrumento que ustedes mismos hayan desarrollado. Esa es un poco la idea. Y mis auxiliares, somos varios ahí en el equipo, en realidad no están apareciendo porque la idea principal es que acompañen el proceso de elaboración de escalas. Vamos a aparecer con una propuesta bastante estructurada de cómo vamos a trabajar y ellos o sea, y vamos a distribuir los equipos de trabajo con la asignación de un miembro de mi equipo para que les pueda acompañar de cerca en todo el proceso. Bueno, entonces eso se aproxima, digamos. No sé todavía si vamos a poder cerrar este jueves
todo lo relacionado con escalas o el lunes o el jueves que viene, pero en el plan original estaba arrancar el jueves 30 con jueves 30 arrancar con elaboración de escalas. Bueno, entonces, ahora estamos con el modelo de Goodman. Sí, exacto. Esa clase presencial estaba prevista justamente para poder ver todo lo que era el proceso de elaboración de instrumentos y empezar ya con un ejercicio de elaboración de ítems en clase, pero bueno, no importa si atrasamos un poquitito eso. Bueno, entonces vayamos a eh, Goodman. No sé si con relación a esto que les acabo de comentar, alguien quiere decir algo, consultar algo, comentar algo. Otra cosa es que ustedes tienen, yo, yo no estoy subiendo ningún material nuevo de lectura en ninguna de las unidades. Entonces, si hay alguna curiosidad o interés, recuerden que está todo ahí en la plataforma. Tampoco dejen las lecturas todo para última hora. Y con demasiado tiempo se subió todo, las tareas, las lecturas, etcétera, 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 etcétera. Me dirán que tienen miles de asignaturas, ya hablamos de esto antes, entonces hay que organizarse un poco porque si no todo el plan pedagógico se viene abajo y hay que tener cierta previsión. O sea, no es que todo tiene que cumplirse rígidamente, pero eh, hay que mantener algo de previsión, por eso hay que interactuar, hay que conversar en todo caso si es que algo no está funcionando como se había planeado. Bueno, muy bien. En la clase pasada hablamos de muchas cosas, creo que les saturé de información sobre Goodman. Eh, un viejo loco que vino a zarandear todo lo que habíamos aprendido sobre Likert y nos planteaba el tema de la configuración de las respuestas. Que una determinada configuración, una determinada manera de responder, este, no podría ser igual a otra que muestre otro patrón, independientemente de que el puntaje total o la sumatoria total de puntajes sea el mismo. ¿Sí? Bueno, entonces habíamos llegado hasta acá. Les había mostrado que había un patrón de respuestas al que él hacía alusión, en donde la persona que hacía 5 puntos, fíjense que es la última, la persona 5 que había llegado a 5 puntos, necesariamente para poder obtener 5 tenía que haber acertado al ítem 2, al ítem 3, al ítem 4 y al ítem 5, porque en los anteriores que tienen vacía esa casilla significa que no respondieron o que respondieron mal a esas casillas. Entonces, al mantener un patrón de respuestas asociadas con un valor total, eh, se cumple la suposición de Goodman o la suposición planteada o la condición planteada por Goodman para elaborar un escalograma, que era la de que se tenía que cumplir una condición anterior para poder obtener un valor. Entonces hay una adición que no necesariamente tiene que ser, eh, o sea, que no responde solamente a la de suma, sino que se tiene que adherir a la anterior, adicionar a la anterior, ¿sí? Eh, yo no sé si ustedes me están, ¿cómo es que se llama eso? ¿Me están ignorando nomás? ¿O están atendiendo, están atentamente, pero no me respondan ahora, pero les quiero hacer una pregunta? A ver.
La pregunta es, ¿a ustedes les queda claro lo que yo estoy planteando con respecto a lo que buscaba Goodman o es todavía un poco abstracto? Todavía un poco abstracto, profe. Eso quiero saber nomás, porque para poder dar un ejemplo ahora y no avanzar hasta el final y después... ¿Cómo? Profe, Sí, señor. una consulta nomás. O sea, yo cuando leo un poco a Goodman y pones un poco esa parte, me recuerda un poco a otro caso y quiero saber nomás si es válido para guiarme de ese caso o no. Pero es como esas pruebas de inteligencia donde se supone que para que sea consistente la prueba, la primera prueba vos debes superarla, la segunda sí, y ponerle la tercera ya no, ¿verdad? Pero la cuarta no deberías tampoco de superarla, por así decirlo. Y esa es la suposición que está detrás del planteamiento de Goodman. Es exactamente eso. Ah, dale, profe, Pero, porque justamente eso me venía un poco a la mente para más o menos guiarme a partir de ahí. exacto, exacto. Por eso yo les planteaba en términos abstractos porque, ¿cómo es? Son múltiples, por no decir así, infinitas las situaciones que se podrían escalar bajo el modelo de Goodman. Pero en un cierto sentido, lo que plantea de manera lógica o de manera racional Goodman, este, es bastante lógico, por decirlo así. A ver, resulta que habíamos leído ahí que él nació en Estados Unidos, pero, o sea, que era muy activo en la comunidad judía. La guerra de Israel fue la guerra de los 7 días, ¿verdad? Creo, no estoy muy seguro. Él se alistó al ejército y había trabajado, eh, bueno, una de sus creaciones, quiero hacer un paréntesis acá. Eh, a ver, a mí me entusiasma mucho hablar del trabajo de Goodman porque me tocó conocer algo, no, de verdad no mucho, pero algo del trabajo de Goodman a través de una persona, un paraguayo que trabajó con Goodman. Ya les dije eso antes. Una persona que conoció a Goodman, que trabajó en su equipo, colaboró en esa visión y a través de él, a través de esta persona, el profesor Oscar Serafini, que lamentablemente falleció el año pasado, eh, como es, conocí la teoría de facetas. Claro, yo soy un curioso, ¿verdad? Él estaba dictando unas clases en la católica, yo participé de alguna de esas clases. Cuando escuché lo que él estaba mencionando, descargué todo lo que había, más o menos dibujé algo, relaboré algo y la siguiente vez que me reuní con él tenía algo ya masticado. Tuvimos una especie de, se puede decir, de amistad, yo mucho aprecio y respeto sobre todo su trabajo. Me golpeó mucho la noticia de su fallecimiento el año pasado. Bueno, voy a anular esta parte para no desviarme. Y algunas de las respuestas que les voy a dar a ustedes sobre Goodman provienen de Serafini, ¿verdad? Porque no están escritas. Eh, yo le pregunté al maestro Serafini eh, si existe alguna escala elaborada bajo el modelo de Goodman que pudiéramos utilizar de referencia, ¿verdad? Porque, claro, así al- muy en abstracto parece así medio. Y si era tan buena su propuesta, ¿por qué no todos los instrumentos psicológicos que se construyeron después de Goodman no siguen esa lógica, ¿verdad? Bueno, la respuesta número uno me dice, él planteó una lógica muy simple y muy robusta, dice Serafín. Él pretendía medir el miedo de los soldados en combate. Una escala para evaluar el nivel del miedo. Entonces, si nosotros pensamos en el miedo, una manifestación de miedo puede ser, por ejemplo, la palpitación, el aumento
del ritmo cardíaco, sudoración en las manos, temblores, algunas ideas acerca de, no sé, me voy a morir, hasta el extremo de abandonar el puesto y salir corriendo, que podría ser el punto máximo de miedo, ¿cierto? Y si nosotros pensáramos en una serie de conductas relacionadas con el miedo, el que salió corriendo, ¿sí?, para no enfrentar el combate, digamos, tuvo que haber sentido todas las sensaciones anteriores, ¿verdad? Puede ser que alguna persona haya sentido todas las anteriores y no haya abandonado, por ejemplo, entonces el último ítem no va a completar, ¿verdad? Y así podemos ir bajando. Y tiene sentido pensar que una manifestación actitudinal tiene diferentes escalas en las que se puede establecer, o sea, obviamente, ¿verdad? O sea, las actitudes tienen distintos niveles de intensidad, obviamente, ¿verdad? Pero que esas manifestaciones, ¿cómo les voy a decir? Se agrupen de tal manera, o sea, no que se agrupen, se estructuren, ahí está la palabra, se estructuren de tal forma a que actitudes más laxas eh, tengan un conjunto específico de manifestaciones y que las expresiones actitudinales más rígidas incluyan a aquellas un poco más laxas, ¿sí? Yo puedo pensar que, qué sé yo, que los indios son sucios y haraganes. Eh, Puedo, quizá, no sé, subo al colectivo y veo a un hermano originario y digo, ay, ojalá no me quiero sentar ahí. Otra cosa es que yo haga algo para que lo echen del colectivo, por ejemplo, ¿sí? Se entiende un poco la idea. Estamos hablando ahí en ese caso de una actitud negativa, discriminativa, absolutamente irracional, intolerante, o sea, bajo ningún sentido. O sea, quiero aclarar eso. Pero estoy más utilizando como ejemplo de una escala que podría utilizarse para medir, por ejemplo, actitudes. No sé si con ese ejemplo se entiende a lo que se refería a Goodman. Para que una persona tenga 2 puntos, se tiene que haber expresado que efectivamente se dieron 2 condiciones o 2 respuestas positivas a los primeros ítems. Y al saltearse, entonces se produce una anomalía dentro de la escala, ¿sí? Y efectivamente, como decía hace rato Sebastián, en algunas pruebas de inteligencia, especialmente, en realidad la de Wechsler tiene algunos ejercicios en donde una persona que se equivoca más de 2 ítems ya directamente separa la prueba. No importa si la tercera o la cuarta acierta, ya separa la prueba porque se supone que es de dificultad creciente y que si no pudo con las que son más fáciles, menos va a poder con las que son más difíciles. No sé si ahí quieren incorporar alguna pregunta o algo. Si eso, o si me divagué mucho y no se entendió otra vez qué es lo que planteó. No, profe, así como entiendo, hay una graduación en las opciones entonces, ¿verdad? Lo que él plantea es que, fíjate que si hablamos estrictamente, en Likert también hay graduaciones en la respuesta, en cada respuesta. Lo que él plantea es que cada ítem debe representar una graduación en la manifestación de la actitud, ¿sí? Entonces describimos la actitud, establecemos las graduaciones y cada ítem debe corresponderse con grados de actitud de tal forma a que un puntaje refleje el grado de esa actitud. Sí, porque con el ejemplo del indígena en el micro, Sí. ahí se entendió bien. Una cosa pues que yo piense, lo que creo, lo que sea que crea con respecto a una persona, y otra cosa es que me vaya a la acción de echarla.
Y entonces, fíjate que ahí eso tiene que ver en realidad con la teoría de la actitud. La actitud se supone que que es la predisposición a la actuación, ¿verdad? Que se compone de elementos emocionales y cognitivos. Entonces, probablemente todo instrumento que mida actitud debe valorar los aspectos emotivos o emocionales y los aspectos cognitivos. Y en cierta medida, las acciones nos permiten entender también la actitud. Y efectivamente, se supone que las actitudes son más rígidas cuando desembocan en una acción. Exactamente. Y lo mismo pasaba con el ejemplo de abandonar, pues, como el miedo a la guerra, el miedo a la muerte en combate, ¿verdad? Una cosa es tener temblores, sudoraciones, ideas de morir, y otra cosa es salir corriendo y dejar. Más o menos podríamos decir que una actitud se debate en un extremo con emociones suaves hasta el extremo, eh, al otro extremo, que es de una acción enérgica, o ¿cómo se llama? Una acción de convicción, digamos, una acción. Bueno, efectivamente. Bueno, y a eso se refería Goodman, ¿sí? Bueno, ¿cómo se construye una escala bajo el modelo de Goodman? Ustedes tienen también eh, unas sugerencias de cómo, o sea, una sugerencia, una guía de cómo se redacta una escala tipo Likert, que está en el material, creo que también está en la diapositiva. Yo no voy a profundizar tanto porque la idea es que retomemos los modelos de escalamiento cuando hablemos de construcción de escalas, y vamos a ver ahí, bueno, que conviven distintos modelos de construcción de escalas, pero hay algunos procedimientos que son insalteables. Bueno, paso 1. Se buscan reactivos que presuntamente aportan información sobre la escala en la que estamos interesados. Bueno, el otro día, en algún momento en clase, les había dicho que un instrumento es una muestra finita, es decir, un conjunto concreto, específico, de preguntas o ítems o de actividades de un universo infinito posible de preguntas o de afirmaciones o de actividades, ¿sí? Entonces, acá plantea que, bueno, efectivamente se buscan aquellos que presuntamente aportan información, porque, otra vez, aunque yo haga mi mayor esfuerzo, aunque yo ponga mi mejor inteligencia, eso no garantiza que efectivamente aquello que yo creía que era o que estaba relativo, relacionado, etcétera, efectivamente está relacionado. Tenemos que pasar después por otros pasos para demostrar que efectivamente sí está relacionado. Paso 2. Se definen dos alternativas de respuesta para cada ítem: acierto y error, acuerdo o no acuerdo. Entonces, en Goodman es muy importante esta codificación dicotómica de los ítems para poder construir ese escalograma que él planteaba con un esquema distinto, no dicotómico. Él planteaba que no se podía poner a prueba la escalabilidad de una prueba. Después se administra la escala a una muestra amplia de sujetos, se ordenan los datos en una matriz rectangular, para cada ítem se cuentan las respuestas positivas, se reordenan los reactivos del ítem que tiene el mayor número al menor número. Después, para cada sujeto se compara el patrón de respuesta. Vamos a ver eso en la práctica, porque así comentado parece que es medio cuesta seguir. El paso 8 se calcula el coeficiente de reproductibilidad, del que ya les había adelantado antes. Este es el primer coeficiente que él propone. Y debe ser igual o mayor que 0,90. La escala obtenida se toma como una escala de Goodman y se calculan otros índices. Pero después, otros estudios plantearon que
la reproducibilidad puede ser muy sensible a los valores marginales. Entonces se utiliza la reproducibilidad marginal mínima, que cuando los ítems tienen muchos valores extremos, o sea, cuando la escala tiene como muchos valores modales extremos, entonces genera como infla el coeficiente de manera artificial. Entonces se plantea una corrección, que es el coeficiente de escalabilidad, en donde se corrige eh, la marginalidad mínima. ¿Cómo se llama esto? La reproducibilidad marginal mínima. Ahí está, la reproducibilidad marginal mínima se le resta al coeficiente de reproducibilidad y se establece este coeficiente. Y para este coeficiente se plantea que la escala debe tener un mínimo de 60. ¿Sí? Okay. Entonces, si cumple este criterio, ahí se utiliza la escala para estimar la actitud de cada individuo, ¿sí? De cada sujeto, de cada persona que respondió. Y se reordenan según el valor que obtuvieron. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí hasta el final de información. Para poder calcular lo que acabamos de ver, un elemento importante es entender lo que en el escalamiento de Goodman significa error, que no es lo mismo que lo que vamos a ver más tarde en la teoría clásica. El error consiste en una herramienta práctica para ver el grado de desvío que un patrón de respuesta presenta con relación al patrón ideal de respuesta. A ver, acá tenemos dos matrices en donde a la derecha dice patrón ideal de respuesta y acá a la izquierda dice la respuesta observada. Entonces, vamos a ver que en el patrón de respuesta no se saltea ninguna respuesta positiva. Entonces, primero el de arriba tiene, ven, 4 puntos, y tiene que estar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto tienen que estar correctos. Y así, ¿verdad? Y si comparamos este patrón ideal con el patrón observado, lo que está planteando acá es que estos sujetos A, B, C, D, E, F, se simula acá que estos 7 sujetos respondieron a la escala y vamos a calcular ahora sus errores. ¿Sí? Entonces, más en la primera, o sea, a ver, sumamos primero 1, 2, 3, 4. 4 puntos, se supone que tiene que seguir este patrón que está acá. El primero tiene positivo, con el primero también positivo no hay error. El segundo positivo, no hay error. El tercero positivo, no hay error. El cuarto negativo y tenía que haber sido positivo, acá hay un error. Pero el quinto acá sale positivo y acá el quinto tenía que ser negativo, quiere decir que en este sujeto A, en su patrón de respuesta presenta 2 errores. Y acá tendríamos que escribir 2 donde dice errores. En el B, por ejemplo, tenemos 1, 2 puntos. Muy bien. El primero es positivo, en el patrón ideal es también positivo, entonces no hay error. En el segundo ítem, el patrón es positivo. Acá en el segundo también es positivo. En el tercero es negativo, el cuarto negativo, el quinto negativo, entonces no hay errores. El patrón ideal coincide con el patrón observado. Y así seguimos, ven, acá tenemos 2 respuestas positivas, es el patrón para 2. El primero positivo, el segundo negativo, positivo, entonces hay un error. Después hay otro, acá es negativo, no hay error. Negativo, no hay error, pero aquí hay positivo, negativo, entonces hay 2 errores. Y así vamos hasta el final. Vamos a ver, creo que esto está
Aquí está. Entonces, si vemos acá que en el ítem 1 hay un error, en el ítem 3 hay otro error, tenemos 2 puntos. Acá en el B tenemos... Ah, no, perdón, discúlpeme, me rectifico completamente. En este ejemplo, lo que tenemos son las respuestas de las personas a 4 ítems. 5 personas a 4 ítems. Entonces la persona A, espérenme, le voy a recibir ahí a alguien, Esther G. No se ha permitido, dice. Yo sin querer parece que le digo que no ha admitido. Ahí está. Ahí está nuestra compañera de Independencia. Bienvenida. Bueno, perdonen, le estaba diciendo cualquier cosa acá. Tenemos 5 sujetos, 4 ítems, y en este ejemplo lo que está pasando es que la persona A respondió al ítem 1 que sí, al ítem 2 que no, al ítem 3 que sí, al ítem 4 que no, o digamos, acertó el primer ítem, falló en el segundo, acertó en el tercero, falló en el cuarto. Esta persona tiene 2 puntos. El sujeto B tiene 3 puntos. Aquí entra otra persona, Diana Campos. Hola Diana, ¿cómo estás? Bueno, entonces vemos acá que esta persona tiene 3 puntos, esta otra persona también tiene 3 puntos, esta persona tiene 4 puntos, esta persona tiene 2 puntos. Entonces sumamos acá los puntajes de cada persona y decía en la indicación sumamos también los puntos de cada ítem. Ahora, el siguiente paso es se reordenan los reactivos desde el ítem que tiene el mayor número, dice. Entonces el que sumó el ítem 4 sumó 4 puntos, el ítem 3 también sumó 4, este sumó 3, este sumó 3, entonces ordenamos el que tuvo, o sea, reacomodamos los ítems y los colocamos en el orden tal que en la primera columna esté el ítem con mayor número total de puntaje. Luego, para cada sujeto, dice acá, se compara con el patrón de respuesta. Entonces, para la persona A, que tuvo 2 puntos, se compara con el patrón de respuesta y se computan los errores. Para la persona B, para la persona C, para la persona D y para la persona E. Una vez que se hayan reordenado los ítems, ¿sí? Entonces vemos acá. Esta persona A, que tiene 2 puntos, tendría que haber respondido 1 a la primera y 1 a la segunda. Entonces, como tiene 0 en la primera, hay un error. Y como tiene 1 en la cuarta respuesta, tiene 2 errores. ¿Sí? Puntaje 2, errores 2. Esta persona tiene 3 puntos, pero respondió con el patrón esperado. 1 al primero, 1 al segundo, 1 al tercero, entonces tiene 0 errores. Esta persona de acá contestó 3 puntos, pero, a ver, el primero está bien, coincide con el patrón, en el segundo ítem no, porque se esperaba que tuviera 1, pero tiene 0, hay un error. Acá se esperaba que tuviera 1 y tiene 1, no tiene error, pero acá tendría que haber tenido 0, pero como tiene 1, tiene error, entonces son 2 errores. Acá no hay error, acá no hay error, entonces la cantidad de errores es 4. Errores con respecto al patrón esperado. Y con esto se puede aplicar la fórmula del coeficiente de reproductibilidad. Entonces el coeficiente de reproductibilidad es 1 menos el número total de errores dividido el número de ítems por el número de sujetos. ¿Sí? Bueno, y aquí sale 0,80. De hecho que no alcanza. ¿Se acuerdan que en la descripción habíamos dicho que el índice de reproductibilidad tendría que ser de 0,90? De hecho que hasta ahí, cuando llega ahí ya se para, ¿verdad?
Pero vamos a seguir con el mismo ejemplo para calcular la reproductibilidad marginal mínima, que es la suma de las categorías modales de los ítems dividido el número de ítems. ¿Y qué es lo que es la categoría modal? Vamos a ver. Lo que hacemos es dividir la cantidad de unos, dividimos por la cantidad de personas evaluadas y hacemos lo mismo con la cantidad de ceros. ¿Sí? Entonces, eh, acá que tenemos 1, 2, 3, 4 unos, ¿sí? Y un 0. Y dividido 5 nos sale que es 0,8 y 0,2. Acá tenemos que en el ítem 2 tenemos 0,8 para la respuesta 1, 0,2 para la respuesta 0. Para el ítem 2 tenemos 0,6 para la respuesta 1 y 0,4 para la respuesta 0. Y también lo mismo para el ítem 1. Y la suma de los valores modales, de las proporciones modales, significa que entre estos dos vamos a tomar el valor más alto. Como en este caso, o sea, ya sea para el 1 o para el 0. Como en este caso todos los valores mayores son para el 1, entonces vamos a sumar 0,8, 0,8, 0,6, 0,6. Pero vamos a suponer nomás que en el ítem 2 hubiese sido 0,4 arriba y 0,6 abajo, entonces íbamos a sumar 0,6. El valor mayor es el que se toma para la reproductibilidad marginal mínima. Acá suma 2,4, se divide por la cantidad de ítems y sale 0,70. Y aquí tenía que ser, ¿cuánto era? Vamos a ver. La reproductibilidad marginal mínima tenía que ser de este cálculo permite valorar el efecto de los reactivos que se distribuyen con valores modales. Resulta que hay un problema con la reproductibilidad marginal mínima que no tiene un valor de referencia. La reproductibilidad marginal mínima solamente se interpreta cuando se aplica en el cálculo del coeficiente de escalabilidad. Entonces, en el coeficiente de escalabilidad, lo que hacemos es tomamos el coeficiente de reproductibilidad y corregimos con la reproductibilidad marginal mínima y obtenemos la escalabilidad. La escalabilidad tiene que ser de 0,60 por lo menos. Y vemos cómo en el primer cálculo salió 0,80 y uno diría, bueno, no está tan lejos de 0,90, pero al calcular la escalabilidad nos damos cuenta que está muy lejos del patrón ideal del escalograma perfecto de Goodman. ¿Sí? Entonces, si el coeficiente de escalabilidad es igual o mayor a 60, se continúa con los cálculos, pero al final no pasó eso. Bueno, entonces tenemos los valores en una escala, los valores de cada sujeto, como lo habíamos planteado desde el principio. Con con Thurston, el resultado es una escala en donde se colocan los objetos dentro de la escala numérica obtenida. En Likert, lo que tenemos es el posicionamiento de las personas que respondieron al cuestionario según la intensidad de la actitud manifiesta. Y en Goodman, primero se calibran los ítems, se ordenan, se calibra la escala, o sea, se evalúa si efectivamente tiene un grado de escalabilidad aceptable, y una vez que se comprueba eso, se pasa a escalar la posición de cada sujeto dentro del continuo. Y entonces aquí tenemos la idea de escala. Y ahí, colorín colorado. A ver, alguien creo que solicitó hacer un comentario. Adelante. Sí, profe, yo
se me pasó un poco cuáles son los datos que hay que tener en cuenta para hacer lo de la habilidad. Sí, Como que me perdí un poco. sí. No, y lo que pasa es que se basa en, como ya calculamos el coeficiente de reproductibilidad y la reproductibilidad marginal mínima, esos valores nomás se tienen. O sea, es una escala de... es un coeficiente que se deriva de los otros dos coeficientes. ¿Sí? Como calculamos primero el coeficiente de reproductibilidad, nos salió 0,80. Después calculamos la reproductibilidad marginal mínima, que es 0,70, y con eso sustituimos acá en la fórmula y obtenemos 0,33. Ya entiendo. Bueno, crítica al modelo de Goodman. Eso. Yo le pregunté al maestro, le dije a profe Serafín, ¿cuántos instrumentos se construyeron bajo el modelo de Goodman? Y me dice desafortunadamente casi ninguno. Porque la exigencia planteada era muy estricta y no todas las condiciones, no todas las actitudes se manifiestan en esta idea de progresión condicionada, digamos, por la anterior, sino que a veces se salta un paso, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea de escalabilidad y de escalamiento es muy buena, la teoría es bastante robusta, pero la práctica de la construcción de escalas a ese nivel no fue muy efectiva, ¿verdad? Hay algunas escalas que plantean el modelo de Goodman y que funcionan bastante bien, pero no son las más populares que digamos. Dice, la presencia de un modelo triangular es una condición necesaria, pero no suficiente para la ecuación del modelo a casos particulares. El modelo triangular, dice, se puede modificar artificialmente. Claro, a veces... Esperen un ratito. Hola. Estoy en clase. No. Sí. Bueno, después dice acá, el modelo solo pretende desarrollar escalas ordinales y existen mejores principios intuitivos para el desarrollo de modelos para atributos psicológicos. Esa es un poco la crítica que se plantea, ¿verdad? Pero como les dije, lo de Goodman no terminó solamente en su modelo de escalamiento, sino que vamos a retomar la conversación sobre Goodman cuando hablemos de la teoría de facetas dentro del modelo de construcción de escalas. Porque dentro de ese modelo, su idea original de escalamiento tiene mucha, ¿cómo debo decir? Mucha coherencia con principios epistemológicos bastante robustos que tienen que ver con la definición de un constructo, la operacionalización, la construcción de instrumentos, el análisis de los datos y la corroboración de los principios teóricos que estaban enunciados en un principio en el problema. Bueno, con esto terminamos Goodman. Me extendí un poquitito, me tomé la libertad de extenderme un chiquitín, pelín, para poder terminar nuestro escalamiento de Goodman y poder cerrar escalas en la siguiente clase. Y luego ya empezar con todo, con las prácticas de elaboración de escala. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, por favor que se sientan en la libertad de hacerlo. Voy a apagar la grabación. Y si no, nos vemos en clase virtual el jueves 23. Dale, profe, que te mejores. Gracias. Te Muchas mejores, gracias. hacer reposo, profe. Profe, Rocío. una pregunta Sí. con respecto a la tarea que teníamos que haber entregado hoy. Sí. Quería consultar si hay algún otro material de apoyo, porque, o sea, no sé si a mí nomás me dificultó mucho entender, pero
Si de por ahí tendrías algo, no sé, No, si tenía ya les hubiese subido ya. o, o sea, comprendo así un poco, pero no del todo como para poder hacer un resumen. O sea, ¿qué es lo que pide la tarea? Ok. ¿Con cuál de los materiales? El de la historia, el del profesor, el de hablar del fútbol y cosas así. Ese no me quedó tan claro. El otro sí, más o menos, pero el otro, si no me equivoco, creo que es el artículo que Lord había, sí, que él había dicho eso de que los números no saben de dónde vienen o algo así. Exacto. Y no entendí tanto. O sea, creí que leyendo iba a poder comprender mejor e hilar mis ideas, pero no. Sí, lo que pasa es que se pierde un poco en todo lo que hizo el profesor, pero el mensaje principal ahí es que si los números de la camiseta de fútbol, ¿qué representan? ¿Representan la cantidad de algo o no? Es una pregunta que estoy haciendo. Y eso es lo que no entiendo porque me marea mucho saber. No, pero es algo simple. Cuando vos ves jugadores corriendo en la cancha, el número que está por su remera, si dice número 2 o dice número 88 o si dice 26, si, ¿representa una cantidad de algo o no? Y no sé, o sea, yo por lo que sé, o sea, no sé nada de fútbol, pero famoso el que tiene el número 10 ponerle es el que, no sé, mejor juega o no sé, así, escuché muchas veces, ¿verdad? Profe, O pica algo, creo que. Sí. lo que yo interpreto es que es como un número de identificación nada más, no como en la escala ordinal que un número así sí representaría, ¿cómo es que se le llama? Orden, jerarquía. Vamos a Sin suponer, embargo, en el caso de los futbolistas no representa una jerarquía, es solo una es como su identificación. nombre, es para saber quién está con la pelota en ese momento nomás, ¿verdad? Es solamente identificación, ¿verdad? Porque por ejemplo, si entra un suplente en el siguiente partido, no se va a poner el mismo número de camiseta de alguien que está jugando, o sea, tiene otro número asignado, o sea, cada jugador tiene asignado su propio número de camiseta, es como una identificación, efectivamente, ¿verdad? Entonces, las camisetas de fútbol, en realidad en el artículo original está hablando de camisetas de fútbol americano, ¿verdad? Pero eh, y plantea una cosa que no coincide con el fútbol. En el fútbol de campo, por ejemplo, no se usaban anteriormente valores muy altos, ¿sí? Cuanto más alto es como que vos estabas de suplente más o menos, ¿verdad? Porque del 1 al 11 eran titulares y del 12 al 22 era suplente hasta que después se rompió un poco eso, ¿verdad? Y en el de fútbol americano decía como que los números más bajos le correspondían a novato y los números más altos o al revés, algo así, ¿verdad? Entonces, se había alterado el funcionamiento de la máquina para que diera este, con mayor frecuencia cierta cantidad de números y el profesor, este matemático, le aplicó toda la matemática moderna que conocía para llegar a la conclusión de que difícilmente ese comportamiento se iba a dar al azar. Y entonces lo que le reclama el otro, pero ¿cómo podés aplicar estadística a estos números que son nominales, que no implican valores? Y le dice, son solo números, los números no saben de dónde vienen, así que, o bueno, o toma, vos me pediste que yo hiciera esto y si no, joder, ¿no? Básicamente ese es el planteamiento de Lord, que en ese invento suyo, en ese cuento que plantea, lo que intenta es argumentar que no tendría que plantearse que cierta estadística es aplicable a cierto nivel de medición, ¿sí? Bueno,
Y esto tiene consecuencias posteriores para la psicología, porque en la psicología siempre se discute, en la medición psicológica siempre se discute, siempre sale la discusión de si la medición psicológica es ordinal o si es realmente intervalar. O sea, cuando nosotros medimos en psicología, ¿estamos estableciendo orden o estamos efectivamente distinguiendo las diferencias que hay entre la aptitud, cualidad o de una persona y otra, ¿verdad? Y Lord, con ese artículo, lo que está planteando es que independientemente al tipo de escala que se esté aplicando en la medición, las matemáticas no le piden su cédula de identidad a los números, porque los números no saben cuál es su origen, no saben cuál es. Y unas matemáticas bien aplicadas, o sea, la interpretación adecuada de los procedimientos matemáticos no tendrían que restringir ni distorsionar de ninguna manera ningún procedimiento estadístico. A eso se refiere. Básicamente, pero sabes que el jueves, no sé nomás cómo, podemos dedicarle ahí media hora a una lectura comprensiva de los dos artículos, porque ya me escribieron también, me dijeron que necesitaban algo más simplecito, pero no tengo, no les puedo recomendar otra cosa, les recomendé lo que hay. Así que lo que se me ocurre es hacer una lectura comprensiva de ambos artículos y a ver si eso les sirve para hacer un resumen. ¿Está bien? Dale, entonces eso vamos a hacer el jueves. ¿Sí? Nos vemos. Buen descanso. Chao, profe. Chao. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.